Federación Gráfica Bonaerense, sede histórica de la CGT de los Argentinos. Muchas gracias por reencontrarnos aquí. Dijo la CGT de los Argentinos. Nosotros, representantes de la CGT de los Argentinos, legalmente constituida en el Congreso Normalizador Amado Olmos, en este 1 de mayo nos dirigimos al pueblo. Los invitamos a que nos acompañen en un examen de conciencia, una empresa común y un homenaje a los forjadores, a los héroes y los mártires de la clase trabajadora. En esas luchas y en esos muertos reconocemos nuestro fundamento, nuestro patrimonio, la tierra que pisamos, la voz con que queremos hablar, los actos que debemos hacer. Esa gran revolución incumplida y traicionada, pero viva en el corazón de los argentinos, del 1 de mayo de 1968. Al cumplirse 50 años de la irrupción en la historia de la CGT de los Argentinos, un grupo de entidades gremiales, académicas y políticas decidió homenajear, no en un sentido nostalgioso, sino todo lo contrario, esa fundación realmente original, única en nuestra historia y que tanto conserva su vigencia hoy. En el espíritu del texto que acabamos de leer, entendemos que tenemos que tener la convicción de que la historia no es pasado, que su conocimiento y comprensión permiten alumbrar un camino. Revisar los hechos, las posiciones y el proyecto, no solo sindical, sino político y social, que representó la CGT de los Argentinos, es un camino que debemos revisar hoy con mucha más urgencia. Es un gran imperativo y con esa intención hemos intentado hacer este ciclo para que contribuya a esa revisión que nos permita comprender. Comienza nuestra exposición con Ernesto Salas. Ernesto Salas se recibió de licenciado en Historia en la Universidad de Buenos Aires, donde trabajó 10 años como profesor de Historia. Creo que te echó Luis Alberto Romero, ¿verdad? Creo que es un tinte de honor que haya sido echado por Luis Alberto Romero. Ha tenido realmente un acto impresionante porque nos nutrió en un texto que ya es clásico, una historia de la resistencia peronista y en especial vinculada a la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que ya lleva varias ediciones. Luego tuvo otro texto muy interesante, producto de una minuciosa investigación sobre los uturuncos, y recientemente ha publicado un librito apasionante, Viva Irigoyen, Viva la Revolución, que se refiere a las luchas armadas radicales durante la década del 30. Es recomendable para los radicales, para que fueran capaces alguna vez de reconocer cuáles fueron sus orígenes y cuáles eran las ideas que levantaban. A eso se debe el trabajo de Ernesto. Actualmente es profesor en la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, dirige la revista digital Mestiza y es el director del Centro de Estudios Políticos de esa universidad. Con ustedes, Viva Irigoyen, Viva la Revolución, que se refiere a las luchas armadas radicales durante la década del 30. Es recomendable para los radicales, para que fueran capaces alguna vez de reconocer. Es recomendable para los radicales, para que fueran capaces alguna vez de reconocer. Recomendable para los radicales, para que fueran capaces alguna vez de reconocer. Bueno, buenas tardes. Un placer, un honor estar acá. Un agradecimiento especial para los compañeros que pensaron que yo podía estar acá, dándoles unas palabras respecto de lo que pasó antes
de la Secretaría de los Argentinos. La historia muchas veces insiste en comportarse como un río que nace. De cientos de vertientes subterráneas, el agua sale a lo abierto, gotas con gotas, que se juntan para hacer un charquito que corre por la tierra. En verdad no todas las gotas sobreviven y muchas se desvanecen entre las piedras andando el camino. Pero las gotas encuentran otras gotas similares a ellas, de otras vertientes, hasta que se convierten en arroyos que avanzan poco a poco en busca de los suyos. Finalmente los arroyos sumados encuentran, ahora sí, el cauce que los hace uno, que los hace río. Y el río se lanza a correr, glorioso, caudaloso, ruidoso, desbordando los cauces, inundándolo todo. Estoy hablando de los afluentes y del cauce, pero hoy vamos a hablar de los afluentes, dado que en futuros encuentros otros compañeros se referirán particularmente a la experiencia de la CGT de los argentinos y sus consecuencias. Lo que quiero decir por ahora es que la importancia histórica que le atribuimos a la CGT de los argentinos es la de haber sido el cauce, el lugar por donde las experiencias de lucha previa encontraron finalmente su lugar, su sentido, su legitimidad. Adolfo Gili, en un libro que se llama Discusión sobre la Historia, afirma que el historiador trabaja no solo con las categorías generales de la sociología o de la economía, sino sobre todo y ante todo con seres humanos concretos, cuyas irrepetibles y singulares existencias como individuos o como comunicadores o como comunidades humanas dan vida real a aquellas categorías, modos de producción, clase, estructuras, pero no se confunden con ellas. Si en nombre de esas categorías generales el historiador elimina de la historia a su verdadero y único sujeto, los seres humanos y su experiencia de vida, se termina declarando la historia un proceso sin sujetos. Porque para comprender la complejidad de la experiencia histórica hace falta más que modelos teóricos abstractos para explicarla. No se puede prescindir de la experiencia humana, de la vida de miles de hombres y mujeres que organizaron los afluentes y de los sentimientos humanos que esta organización trajo aparejada: solidaridad, memoria, lealtad, indignación, traición, coraje, resignación, compañerismo o dolor. Por eso, para hacer una síntesis de los pasos previos, me gustaría compartir algunas imágenes de esa experiencia humana que fue la resistencia peronista entre 1955 hasta el nacimiento de la CGT de los argentinos. ¿De qué estuvo hecho el camino de la insurrección que desemboca en la CGT de los argentinos? De los miles de brazos en la Plaza de Mayo, alzados frente a los aviones que vienen a matar para acabar con la ignominia Perón, de la memoria de aquella masacre que dejó centenares de muertos y miles de heridos, del odio de clase, de la indignación clavada en el cuerpo de los que vivieron el odio justificador de la matanza, de Osvaldo Alvedro, participante del levantamiento del general Juan José Valle, quien sería fusilado la madrugada del 10 de junio de 1956 en la comisaría de Lanús, y escribió en la tarde del día anterior una carta a su esposa Nélida, a donde le anuncia su voluntad de dar la vida por la revolución peronista. Y decía así: al escribir estas líneas ya estamos a solo minutos de la revolución peronista que se levanta contra la más grande tiranía que avasalló con todas las garantías constitucionales de nuestra querida patria. Sé que cuando recibas estas líneas yo estaré muy lejos de esta tierra, te habré causado el dolor más grande de mi vida. Voy a esta lucha porque no consigo la esclavitud de mi pueblo, que sería nuestra misma esclavitud y miseria. O de la carta del general Valle al dictador Aramburu antes de ser fusilado: nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad de la mayoría, y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. Todo el mundo sabe que la crueldad de los castigos la dicta el odio, solo el odio de clases o el miedo.
como tienen ustedes los días contados para librarse del propio terror, siembran terror. Pero inútilmente, por este método solo han logrado hacerse aborrecer aquí y en el extranjero. Pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina, por más que tengan toda la prensa del país alineadas al servicio de ustedes. Juan José Valle, 12 de junio de 1956. Estaba hecha de la memoria de los 29 fusilados en basurales, comisarías, cuarteles o penitenciarías, de la crueldad de la respuesta de quien se proclamaba socialista y era amigo de los dictadores, Américo Ghioldi, quien escribió lo siguiente del levantamiento: es dato fundamental, textual, es dato fundamental de los hechos acaecidos la absoluta y total determinación del gobierno de reprimir con energía todo intento de volver al pasado. Se acabó la leche de la clemencia. Ahora todos saben que nadie intentará, sin riesgo de vida, alterar el orden porque es impedir la vuelta a la democracia. Parece que en materia política los argentinos necesitan aprender que la letra con sangre entra. Eso dijo, la letra con sangre entra. La Vanguardia, 14 de junio de 1956. Arturo Jauretche bien lo rebautizó con el nombre de Norteamérica, y así lo siguió llamando, ¿no? De los miles de trabajadores y trabajadoras que se organizaron en la clandestinidad de una dictadura en la que estaba prohibida hasta la identidad, y en el lapso de 3 años reconquistaron la conducción de la mayoría de los sindicatos industriales. De las CGT clandestinas de comienzo hasta la organización semi-legal, pasando por la Comisión Intersindical, hasta la formación de las 62 organizaciones en el Congreso de la CGT, llamado por el interventor militar Patrón Laplace. Patrón, ¿no? Qué lindo nombre para intervenir la organización de los trabajadores. De la organización de cientos de sabotajes en las fábricas, de los miles de caños caseros que estallaban en las calles resistentes, de los miles de detenidos que poblaron las cárceles y penales, incluso el de Ushuaia, que la dictadura reabrió para que con la sangre resistente entrara la letra. De las huelgas defensivas de los petroleros, los ferroviarios, los metalúrgicos, los textiles, los bancarios, contra los planes, siempre contra los planes del Fondo Monetario Internacional. De la reunión de las regionales sindicales en Córdoba, en 1957, en la que la clase obrera se declaró la fuerza fundamental nacional y propuso, en el programa de la falda, liquidación de los monopolios de importación y exportación, control obrero de la producción, nacionalización de los frigoríficos, solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos. Estaba hecha de la memoria de las voces de los miles de obreros del frigorífico Lisandro de la Torre plantándose en el playón frente a los tanques. Enfrentaron la represión cantando el himno nacional en aquel caluroso enero del 59. Del recuerdo de la insurrección general del barrio de Mataderos que le siguió, de la audacia de los primeros guerrilleros peronistas, los uturuncos, ese mismo año, armándose en Tucumán y Santiago del Estero, asaltando comisarías para refugiarse luego en las selvas de la Conquija. De la memoria de una camada entera de militantes expulsados de los lugares de trabajo, cuando aquellas huelgas de 1959 fueron derrotadas. De las listas negras, de la angustia de no poder llenar el plato de comida de los hijos, de la humillación de quedar afuera y de la vergüenza de los que los olvidaron. Se nutrió del camino de la insurrección construido por la Organización de la Juventud Peronista, desde los combates callejeros en la mítica esquina de Corrientes y Esmeralda hasta su organización posterior como destacamentos de los comandos insurgentes del futuro. Se nutrió del temple de dirigentes sindicales de la moral de Gustavo Rearte, Jorge Di Pasquale, Sebastián Borro, Amado Olmos, Benito Romano, Juan José Yonch, Atilio López, entre tantos otros. Cuando en 1962 fueron anuladas las elecciones
que a pesar de la proscripción había ganado el peronismo, el movimiento obrero reafirmó el programa de la falda mediante un nuevo pronunciamiento, el programa de Huerta Grande. Se nutrió también de la memoria de Felipe Vallese, militante de la Juventud Peronista, delegado metalúrgico, aferrado a un árbol en la calle Canalejas momentos antes de su desaparición, de las miles de voces que gritaban en las calles, un grito que estremece: ¡liberen a Vallese! De la memoria de los miles de trabajadores y trabajadoras que entre 1963 y 1964 realizaron la toma de 11.000 establecimientos durante el plan de lucha de la CGT. Durante esas jornadas, 3 obreros jóvenes, José Gabriel Musi, Ángel Norberto Retamar y Néstor Méndez, fueron asesinados por la policía. De la organización del movimiento revolucionario peronista, animado por Gustavo Rearte, y de los embriones de lucha armada, pensados y repensados como destacamentos de las Fuerzas Armadas peronistas. De la desilusión de muchos militantes por el abandono de la lucha de dirigentes sindicales que se decían peronistas. Del recuerdo de que, después de todas esas luchas, algunos de esos dirigentes sindicales, como Augusto Timoteo Bandor y José Alonso, estuvieron presentes en el acto de asunción del nuevo dictador Juan Carlos Onganía. De las luchas de los obreros de los ingenios de Tucumán, Fotia, cuando la dictadura de Onganía decidió eliminar el subsidio al azúcar tucumana y provocó el cierre de los establecimientos y el desastre de miles de familias que trabajaban en ellos. De la memoria de que en esas luchas fue asesinada en Bellavista en 1967 la militante Hilda Guerrero de Molina. De la ocupación militar del puerto de Buenos Aires para torcer a los trabajadores portuarios, haciéndolos funcionar con carneros y rompehuelgas. Del asesinato en Córdoba del obrero y estudiante radical Santiago Pampillón por la policía, las protestas por la intervención de las universidades. De la memoria por los estudiantes de la Universidad de la Noche de los Bastones Largos, en el que fueron apaleadas decenas de estudiantes y profesores que resistían la ocupación. En 1968, finalmente, murieron en la víspera 2 de los grandes precursores de todas estas movidas. Amado Olmos, en un accidente de tránsito, y de cáncer, John William Cook, el bebé Cook, cuyas ideas, en forma de cartas, conferencias, escritos y declaraciones, iluminaban las experiencias que les vengo contando. Todas estas experiencias, y muchas otras similares, como ríos que se juntan, estuvieron presentes cuando el 30 de marzo de 1968 el Congreso de la CGT decidió por 275 votos elegir a Raimundo José Ongaro como nuevo secretario general. Ese día Raimundo dijo: por 30 dineros algunos periódicos han difamado a los hombres de la nueva CGT. No les extrañe, compañeros del interior, que nos sigan difamando, llamándonos turba, rebaño, sectarios, políticos, que vamos a arruinar el país, etc. Pero nosotros tenemos que seguir adelante con la revolución que avanza, y seguros de que algún día la justicia será verdad. Al gobierno le decimos que el pueblo no lo quiere y que sus días están contados. Nuestro frente de resistencia civil no acabará, como otros, en la casa de gobierno, porque con o sin sede, con o sin autos de lujo, con o sin dinero, seguiremos adelante, resueltos hasta a inmolarnos. Y en el programa del 1 de mayo de ese año ratificó: la CGT de los argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha. Las direcciones indignas deben ser barridas desde las bases. En cada comisión interna, cada gremio, cada federación, cada regional, los trabajadores deben asumir su responsabilidad histórica hasta que no quede un vestigio de colaboracionismo. Esa es la forma de probar que la unidad sigue intacta y que los falsos caudillos no pueden destruir desde arriba lo que se ha amasado desde abajo con el dolor de tantos. Y si entonces cayeran sobre nosotros los retiros de personería,
las intervenciones y las clausuras, será el momento de recordar lo que dijimos en el Congreso Normalizador, que a la luz o en la clandestinidad, dentro de la ley o en las catacumbas, este secretariado y este consejo directivo son las únicas autoridades legítimas de los trabajadores argentinos hasta que podamos reconquistar la libertad y la justicia social y le sea devuelto al pueblo el ejercicio del poder. Sabemos que por defender la decencia, todos los inmorales pagarán campañas para destruirnos. Comprendemos que por reclamar la libertad, justicia y cumplimiento de la voluntad soberana de los argentinos, nos inventarán todos los rótulos, incluso de subversivos, y pretenderán asociarnos a secretas conspiraciones que desde ya rechazamos. Pero nada nos habrá de detener, ni la cárcel ni la muerte. Porque no se puede encarcelar y matar a todo el pueblo, y porque la inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos electorales, sin aventuras colaboracionistas ni golpistas, sabe que solo el pueblo salvará al pueblo. Pero no fue fácil llegar hasta aquí. La disyuntiva en la que se encontró el movimiento obrero en marzo de 1968 ya había sucedido en otras oportunidades y se repite en la actualidad. Permítanme contarles otra ocasión parecida. En el plenario del Comité Central Confederal reunido el 16 de octubre de 1945 para decidir las acciones de la CGT frente a la prisión del coronel Perón, los delegados reunidos tuvieron dos posiciones divergentes. Una de ellas hacía el siguiente análisis político: el desplazamiento de Perón y su detención no es todavía el desplazamiento del gobierno, que sigue en manos de Farrell, que es amigo de Perón. Es objetiva e inevitable la comprobación de que nosotros hemos retrocedido y ellos controlan la situación. 16 de octubre. Es el momento de poner las barbas en remojo y negociar. Nos han prometido que las conquistas serán mantenidas. No es el momento de agitar las aguas. Esto lo digo yo. Ahora viene el párrafo real de la CGT. Por eso tenemos que pensar 10 veces antes de tomar alguna resolución como la que aquí se propugna. ¿Alguno de ustedes sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa en las altas esferas? Decía un delegado. Por un lado nos dicen todos que son amigos de Perón y que este no está detenido, sino que está custodiado en resguardo de su propia seguridad. A la vez se nos asegura que las conquistas sociales serán respetadas. Si la delegación que fue a ver al presidente recibió seguridad de que las conquistas serán respetadas y que el coronel no está detenido, me parece que bajo ningún concepto podemos nosotros declarar la huelga general, por cuanto los motivos han desaparecido, y no vaya a ser que atropellando a degüello, como queremos hacer con la declaración de huelga, en vez de favorecer, perjudiquemos al coronel Perón. De tal manera, yo sospecho que con esta huelga favoreceríamos a la clase capitalista y no a los trabajadores. La otra posición respondía a los primeros que la detención de Perón y su desplazamiento implicaba algo más allá que la figura de Perón, que venían por los trabajadores, por las conquistas, por los derechos, que defenderlo a Perón de sus enemigos era ponerle un freno a los enemigos de los trabajadores. Y así decía, textual: hace falta que se declare un paro general por tiempo determinado, el que será no solo contra el gobierno, sino contra la reacción de la clase capitalista. La clase patronal ha declarado la guerra al coronel Perón, no por Perón mismo, sino por lo que Perón hace por los trabajadores, a los que ha otorgado las mejoras que venían reclamando y les ha dado otras que ni siquiera las soñaban, como el Estatuto del Peón y otras más. La elección salió 16 a 11. Lo que sucedió al día siguiente es historia conocida. Sí, compañeros y compañeras, la CGT de los argentinos fue el cauce de todas las rebeldías anteriores. Y como dijera Julio Cortázar, la revolución es un mar de trigo en el viento, un salto a la garrocha sobre la historia comprada y vendida. Yo le preguntaría si a partir del 28 de marzo de 1968
luego de las grandes movilizaciones de los trabajadores, de los actos del 1 de mayo en San Justo, del 28 de junio en Córdoba, de los tucumanazos, de los cordobazos, de los mártires como Emilio Jáuregui, como Juan José Cabral, como Bello, como Mena, si a través de los mendocinazos y los rocazos, que jamás se atribuyó ni siquiera artificialmente la paternidad a la que se denomina CGT oficialista, si existe o si no existe la movilización de las bases, la lucha de las bases y la rebelión de las bases. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros, ocupados o desocupados, que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, en las huelgas de Ensenada y de La Plata, en las huelgas de gráficos de Fabril, en las huelgas de Electroclor, en la huelga de los mecánicos de Esmatas de Córdoba, fueron picando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras. Nosotros... ¿Y sabe por qué? Porque usted es un hombre estudiado y nosotros